Hola chicos, ¿cómo están? Buenas. En esta ocasión vamos a pasar a lo que es un poco la explicación de la inferencia lógica, ¿no? Las reglas de inferencia lógica, y también pasar a resolver algunos ejercicios. También vale recalcar, ¿no? Que mediante las clases que tuvimos vía Zoom, precisamente de una de sus compañeras salió la idea, ¿no? De grabar eh, la explicación, ¿no? Y la resolución de los ejercicios. Esto con el fin de que, si bien sabemos que no muchos de ustedes pueden conectarse vía Zoom, ¿no? Para el tema del internet y demás. Entonces, mediante el video, para poder facilitarles y así no estén entrando tal vez a las clases Zoom, podamos hacerlo mediante en los videos, lo van a poder ver mucho mejor. Efectivamente no me van a poder preguntar directamente como en las clases vía Zoom, pero de una u otra forma también va a ser beneficioso, ya que van a poder pausar el video, buscar qué fórmula y demás, aclarar sus dudas y continuar con el video, ¿no? Bueno, a continuación vamos a proceder a la explicación. Primeramente tenemos que saber que las proposiciones compuestas van a estar conformadas siempre de, aquí tenemos por ejemplo una proposición P consecuente a una proposición Q. Tenemos que saber diferenciar que esta consecuente está a la resultante de nuestra proposición o de esta premisa compuesta, por así decirlo. Entonces tenemos que la P va a ser nuestro antecedente y la Q va a ser nuestro consecuente, ¿ya? Obviamente está compuesta por este símbolo que es condicional. Tenemos que saber diferenciar también estos signos o símbolos que nos van a dar las proposiciones, ¿no? Estos símbolos pueden ser, como tenemos en este ejemplo, que es la condicional, puede ser una conjunción, puede ser una disyunción, puede ser una bicondicional o doble implicación, ¿no? Es ya dependiendo, ¿no? La conjunción se simboliza con una B boca arriba, ¿no? La B chica volteada, que en su forma escrita está representada por la I, ¿no? La I, no se olvide. Después está la disyunción, en donde está simbolizada por la B chica normal, sin voltear, ¿no? Una B. Y en la forma natural o escrita también se lo puede diferenciar o reconocer con la O, ¿no? Después tenemos la condicional o implicación. Esta es la condicional o implicación, esta flechita hacia el lado derecho, que también se le puede reconocer en la forma escrita natural con la palabra entonces. Posteriormente tenemos a la bicondicional o doble implicación, que es esta flechita hacia ambos lados. Entonces esto significa que se le puede reconocer también en la forma escrita por sí y solo sí, o equivalente a, ¿no? Entonces esas son las más comunes, las más comunes, ¿no? En donde podemos diferenciar para reconocerlo, ¿no? En este caso es una condicional. Entonces, teniendo el ejemplo que nuestra P va a significar el mes tiene 30 días y Q, que significa enero tiene 3 o 4 semanas, tenemos que saber que una proposición, para ser proposición, tiene que ser verdadera o falsa. No puede ser una pregunta, no puede ser un deseo, por ejemplo, deberías bañarte. Entonces, eso no va a ser una proposición porque no sabemos si es verdadero o falso. Es un deseo, no sabemos si es verdadero o falso. Después, por ejemplo, al decir te bañaste, también es te bañaste en forma de pregunta. No sabemos si es verdad o falso, ¿no? Le está preguntando. Pero en estos casos tenemos de el mes tiene 30 días, ya. Teniendo ya esas proposiciones, decimos, si se leería esta proposición compuesta, se leería de la siguiente manera. El mes tiene 30 días, eso significa nuestra proposición P. Y nuestra condicional, que en la forma escrita va a ser reconocida por entonces. Entonces, enero tiene 4 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque la proposición Q significa enero tiene 4 semanas. Ya, eso es básicamente
para poder reconocer, ¿no? ¿Qué significa la condicional? Ahora, nos vamos a lo que son las reglas de inferencia lógica. En el PDF que les dejo el licenciado, tenemos 9 reglas que les dejo en el PDF. Estas 9 reglas son modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, silogismo hipotético, simplificación, adición, conjunción o adjunción, de dilema constructivo y dilema destructivo. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a explicar cómo más o menos se diferencian estas reglas o por cuál se componen, ¿no?, estas reglas. Empezamos con la primera regla, modus ponens, que también se lo puede simbolizar con MP. O también se le nombra a esta regla como modus ponendo ponens. Pero tenemos que tomar en cuenta que según el PDF que les mandó el licenciado Moya, está como modus ponens. Entonces lo más recomendable sería manejarlo como el ICE les está mandando, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta ley o esta regla? Consiste en tener dos premisas. Una premisa cualquiera, que sería nuestro en este caso el 2, y una premisa condicional. Una premisa condicional sabemos que va a ser esta flechita, ¿ok? La flechita a la derecha es una condicional. Entonces, sabemos que va a ser una condicional y una premisa cualquiera. En donde, si la premisa cualquiera es igual al antecedente de mi condicional, en este caso, mi premisa cualquiera es igual a mi antecedente. Sabemos que esta es la antecedente y esta es la consecuente, ¿no? No debemos olvidaros, antecedente y consecuente, lo que anteriormente les expliqué, ¿no? Ahora, sabemos que son iguales, entonces por resultado nos va a dar su consecuente de mi condicional, que sería, en este caso, Q, ¿no? Aquí está la Q, nos daría como resultado. Tenemos otro ejemplo un poquito más complicado, ¿no? En donde igual, consta de la misma manera. Tenemos dos premisas, en este caso sería la premisa cualquiera y la premisa condicional. ¿Cómo sabemos que es condicional? Por esta flechita. Sabemos que esta flechita es condicional, no se olvide. Si es posible, anótense esta tablita en donde conjunción significa la B, disyunción, la B y chica, y la otra, la conjunción es la B volcada hacia el otro lado. Condicional en la flechita, doble bicondicional, la flecha a ambos lados, ¿no? Anótense si es posible, para mayor facilidad al reconocer, ¿no? Entonces, continuando, tenemos que sabemos que nuestra premisa cualquiera es igual a la antecedente de mi condicional. Y podemos ver lo que es igual. Entonces, por resultado nos va a dar el consecuente de mi condicional, que sería negación de S, ¿ok? De eso prácticamente nos habla la regla de modus ponens o modus ponens, ¿no? Ahora, modus tollens, ¿no? También se le presenta con modus tollens o MP, o puede ser también modus tollendo tollens, pero el licenciado lo tiene en su texto como modus tollens, entonces lo más recomendable sería manejarlo como el ICE lo maneja. Consiste de la misma manera, consiste en tener, ¿no?, lo que es una condicional, que en este caso es la 1, y una premisa cualquiera, ¿no? En este caso, negación de Q. Pero, para que cumpla la regla de modus tollens, esta premisa cualquiera tiene que ser la negatividad de mi consecuente de la condicional. Sabemos que esta es mi premisa condicional y este es su consecuente. Entonces, podemos observar que es la negatividad de mi antecedente, de mi premisa cualquiera, ¿no es verdad? Entonces, como resultado, vamos a tener nuestro antecedente, pero con la negación, con la contraria. Entonces, en este caso es la proposición P, entonces va a bajar como respuesta con la negación de P, ¿no? Entonces, de eso consiste la regla de modus tollens. Lo propio, acá tenemos otro ejemplo, en donde
En este caso nuestra premisa cualquiera sería el 1, ya no sería el 2 como en este caso. Esta sería nuestra premisa cualquiera. Y nuestra premisa condicional estaría aquí abajo, en la 2. La podemos reconocer por la flechita, ¿no es verdad? Entonces, la regla de modus tollens nos dice que esta premisa cualquiera tiene que ser contraria a mi consecuente de mi condicional. Y vemos que es contraria o no es contraria. Es contraria. Esta es la negación de esta. Entonces, cumple con la regla de modus tollens. Entonces, como resultado nos va a dar el antecedente de mi condicional, que sería negación de R, pero con la negación de esta. Entonces, negación de la negación de R nos va a dar la proposición R, ¿no? Con signo positivo, obviamente. Ahora, pasamos a lo que es la regla número 3, ¿ok? La regla número 3 es el modus tollendo ponens, o también se lo resume con MTP, ¿no? Modus tollendo ponens, en donde esta vez ya no consiste de una condicional y una preposición cualquiera, o una premisa cualquiera. Sí vamos a necesitar una premisa cualquiera, pero ya no una condicional como es en el caso del tollens o el ponens, sino vamos a necesitar una disyunción. Esta B que está en forma normal, una B chica cualquiera, significa que es una disyunción, ¿no? Entonces, sabemos que hay una disyunción, una premisa de disyunción y una premisa cualquiera. Entonces, podemos continuar con el método de modus tollendo ponens. Pero antes debemos que verificar si es que mi premisa cualquiera, la de acá abajo, si es que mi premisa cualquiera es negativa, es la contraria de mi antecedente. De la disyunción. Entonces sabemos que es la negatividad, porque en el antecedente de mi disyunción es la proposición P, pero en la premisa cualquiera es la negación de P. Entonces como resultante nos va a dar a la consecuente tal y como está, sin cambiar signos. Entonces bajamos Q, ¿no es verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? En donde tenemos de la misma manera dos premisas, pero para saber que esta premisa pueda cumplir con el método de modus tollendo tollens, tiene que haber una disyunción, no se olvide. Y esta disyunción, entonces podemos pasar al siguiente paso para reconocer si se puede utilizar este método. Tenemos que ver si es que la negatividad de Q, que sería nuestra premisa cualquiera, es la negatividad de alguna de mis componentes. En este caso sería de Q, ¿no? Entonces de Q va a ser la negatividad de estos dos. En el primer caso tenemos que fue la negatividad de mi antecedente, ¿no? Pero en este caso es la negatividad de mi consecuente. Pero nos dice la regla de modus tollendo ponens, recalco por favor, que puede ser la negatividad de cualquiera de las dos componentes, ya sea de la antecedente o de la consecuente, ¿no? En este caso es de la consecuente, ¿no es verdad? Entonces como resultante nos va a dar mi antecedente tal y cual como está, sin cambiar signo, mi P, ¿no ve? La preposición P. Ahora, tenemos otro ejemplo. Igual, tenemos dos premisas, en donde tenemos una disyunción, ¿no? Y una premisa cualquiera. Esta premisa cualquiera es la negatividad de mi antecedente, de una de las dos componentes de mi disyunción. En este caso es la antecedente. Entonces nos va a dar como resultante a la consecuente sin cambiar signos. En este caso negatividad de S o negación de S, ¿no? En eso consiste la regla de modus tollendo ponens. Ahora tenemos lo que es número 4, silogismo hipotético, ¿no? Silogismo hipotético consta, esta vez, para que cumpla este silogismo hipotético se necesita dos condicionales, que serían estos. Y aquí lo podemos reconocer, dos condicionales en donde
esta regla nos dice, ¿no? Si la antecedente de una es igual a la consecuente de la otra, entonces como producto vamos a tener, o como resultante, vamos a tener a sus contrarias, o sea, lo que queda, ¿no? En este caso tenemos que Q es igual a nuestra Q. La antecedente del número 2 es igual a la consecuente de la número 1. Entonces, como resultante, vamos a tener a mi antecedente de la número 1, la que no es igual, ¿no? Y a la consecuente de la premisa número 2, que sería R. Y respetamos normal, la condicional lo bajamos. Entonces tendríamos la proposición P condicional a la proposición R, ¿no? Lo mismo tenemos acá otro ejemplo. En este caso, en nuestra primera premisa, tenemos la negación de R condicional negación de Q. Y sabemos que si es condicional, entonces puede cumplir esta regla. Pero también en el 2 tenemos otra condicional. Entonces puede cumplir esta regla. Pero habría que ver si tenemos un antecedente y un consecuente que sean iguales. En este caso, aquí tenemos un antecedente, que es en el caso de la premisa 1, y tenemos una consecuente, que es negación de R, que es totalmente igual, pero este es consecuente de la segunda. Entonces, como resultante nos va a dar al antecedente de la que no es igual, que en este caso sería la antecedente S conjunción de P, y respetamos la condicional, pero en consecuente va a ir la negación de Q. Entonces bajamos la negación de Q y vamos a tener el resultante, ¿no? En eso consiste el silogismo hipotético. Ahora, como número 5 tenemos la simplificación. Esta regla es muy sencillita porque se trata en simplificar, y nos habla de que esta simplificación se va a poder hacer siempre y cuando tengamos una conjunción. En este caso tenemos una proposición P conjunción de la proposición Q. Entonces yo puedo despejar cualquiera de las dos componentes para tener una resultante. Puede ser P o puede ser Q. En este caso es P. Ahora en el siguiente caso tenemos el mismo ejemplo. Proposición P con conjunción de Q. Entonces a mí me conviene, por así decirlo, la Q. Entonces bajo la Q. Es opcional. Cualquiera de las dos puedo simplificarlas, siempre y cuando sea condicional, no se olviden. Y puedo sacar si quiero las dos, pero obviamente en diferentes pasos, ¿no? Si tenemos en un ejercicio, pero básicamente la regla significa eso, simplificación. Ahora tenemos la adición. La adición consiste en adicionar una proposición. Por ejemplo, si tenemos en este caso la proposición P, en donde consiste en que puedo adicionar cualquier otra proposición siempre y cuando la adiciona con una conjunción, que en este caso es la B. No se olviden, la B es mejor dicho, con una disyunción, que en este caso es la B paradita, ¿no? Que es la B normal. Entonces puedo realizar esta adición siempre y cuando tenga una disyunción. En este caso, bajo mi proposición P, y estoy adicionando una proposición Q. O puede ser una proposición S, B, R, lo que sea, ¿no? Dependiendo de lo que necesito también en el ejercicio. En este caso tenemos otra proposición, que sería negatividad de R. Entonces, puedo adicionar a mi negatividad de R siempre y cuando tenga una disyunción. Y la voy a hacer adicionando a la proposición T conjunción proposición S, ¿no? Entonces, nos indica básicamente eso, que puedo adicionar siempre y cuando lo haga con una disyunción a cualquier proposición que necesite. Después tenemos la regla número 7, que es la conjunción o adjunción. En el caso del licenciado, creo que está puesto como conjunción, ¿no? Otros licenciados lo llevan como adjunción, pero básicamente es la misma regla, solo con diferente nombre, ¿no? Entonces, vamos a pasar a explicar. La regla de conjunción nos explica que tenemos dos proposiciones, cualquiera sea proposición P, sea proposición Q y demás. Pero estas dos podemos juntarlas o hacer una proposición compuesta.
pero siempre y cuando tenga. Esta la podemos juntar con una conjunción, que significa una B boca abajo, marcadita, ¿no? Con una conjunción. Entonces, unimos nuestra proposición P, conjunción, la proposición Q. Siempre y cuando se utilice la conjunción, se puede unir cualquiera de las dos proposiciones. Acá tenemos otro ejemplo igual, en donde tenemos como en el caso 1, la negatividad de R, y en el caso 2 tenemos la proposición P, disyunción de Q. Entonces yo quiero unir estas dos proposiciones, ¿no? Voy a usar como una proposición aparte, ¿no? Entonces voy a decir la negatividad de R, conjunción, no se olviden que sí o sí tiene que ser esta conjunción, para que se lleve la ley de conjunción obviamente, a la proposición de P, disyunción de Q. Entonces vamos a tener así unidas las dos proposiciones, siempre y cuando con una conjunción, nos dice esta regla, ¿ya? Por penúltimo tenemos esta penúltima regla, que es el dilema constructivo, en donde en estas dos ya se necesita, para que se cumpla esta regla, se necesita dos condicionales, estas flechitas, dos condicionales, en este caso sería el 1 y el 2, y una disyunción. Entonces tenemos dos condicionales y una disyunción, para que se lleve a cabo esta regla, en donde tenemos que para ver que se lleve esta regla tiene que igualarse mis componentes de la disyunción, tienen que ser iguales que mis antecedentes, en este caso P y Q. Las antecedentes de mis consecuentes son, en el primer caso la P y en el segundo caso la Q. Entonces, si estas dos componentes son iguales a estas, entonces en este caso P es de la 1, Q es de la 2. Entonces sirve este dilema constructivo y vamos a proceder a responder. La respuesta sería las consecuentes de las condicionales, ¿ok? En este caso sería Q, disyunción de S. La disyunción normal lo bajamos, eso no cambia, ojo, ¿ok? Bajamos normal la disyunción. Entonces, en eso consiste el dilema constructivo. En este caso tenemos igual. Tenemos dos condicionales. Aquí tenemos dos condicionales y una disyunción, ¿no es verdad? Entonces, al tener dos condicionales y una disyunción, en donde esta disyunción, mis componentes de esta tienen que ser iguales a mis antecedentes de mis condicionales. Entonces, vemos que S es igual a S, y negatividad de R es igual a negatividad de R. Entonces cumple con esta regla, que como por resultado nos va a dar a nuestras consecuentes P y la consecuente proposición Q, conjunción de T. Entonces vamos a tener P, bajamos nuestra disyunción normal y posteriormente la segunda consecuente, que sería proposición Q con conjunción de T, ¿no? Entonces en eso consiste el dilema constructivo. Ahora pasamos a la última regla, que es el dilema destructivo, que es básicamente, se necesitan las mismas condiciones que en el dilema constructivo. Se necesita sí o sí dos condicionales y una conjunción. Pero en este caso, nuestros componentes de nuestra conjunción tienen que ser la negatividad de mis consecuentes, ya no de mis antecedentes como en allá, y no tienen que ser iguales como en el de allá, sino tienen que ser negativas o contrarias a las de allá. Entonces, nuestra Q y nuestra S verificamos que realmente sean las contrarias. Negatividad de Q, tenemos la Q positiva.
Y de la S tenemos la negatividad S. Entonces cumple con la regla de dilema constructivo o destructivo. Entonces vamos a tener como resultante a nuestros antecedentes de cada condicional. Entonces tenemos a P, pero estas van a bajar con sus signos negativos, o sea, con su negatividad, en este caso negatividad de P, y se baja normal la disyunción, baja normal, y posteriormente la segunda antecedente que sería R, pero con su negatividad. Entonces, de esta forma se puede resolver el dilema destructivo. Acá tenemos por último ejemplo del dilema destructivo lo propio. Tenemos dos condicionales. Aquí tenemos dos condicionales, el 1 y el 2. Y también tenemos el tercero, que es una disyunción. Ojo que esto puede estar en forma de cualquiera. Digamos, el 2 puede estar en acá abajo, el 1 arriba, lo propio en acá. Puede estar en cualquier orden. La cuestión es reconocerlo, ¿no? Entonces, tenemos que nuestros componentes de nuestra disyunción son las negativas de mis consecuentes, como dice la regla. Entonces, negatividad de P, ¿no? De contraria a la P. Después de la proposición Q, conjunción de T, la negatividad de Q, conjunción de T. Entonces, cumple con la regla. Y como resultante vamos a tener al antecedente R, pero obviamente con su negatividad. Sabemos que la negatividad de una proposición nos va a dar a la misma proposición pero positiva. Entonces vamos a tener la R positiva, la proposición P, bajamos normal nuestra disyunción, y en este caso la S está como una proposición positiva, entonces la bajamos con la negatividad. Listo, en eso consiste esta última regla, ¿no? En eso consiste básicamente las reglas. Y ahora nos vamos a pasar a lo que es a la resolución de algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, tenemos a lo que es el ejercicio número 1, donde vamos a tener cuatro premisas, ¿no? Tenemos una condicional, dos condicionales y una disyunción, ¿no? Hay que saber reconocer eso ya de un poco más de memoria. Como les dije, estén memorizándose o estén anotándose qué es cada uno, ¿no? Cada símbolo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos sacar? Para determinar que este razonamiento es válido, tenemos que sacar una T. La T tenemos que demostrar. No es negativa, es positiva. Entonces, ¿qué reglas podemos utilizar para poder hallar nuestra T? Si se dan cuenta, como paso número 5, podemos realizar... ¿Qué podemos realizar? A ver. Estoy empezando un poco igual. Si se dan cuenta, en el 2 y 3 tenemos P y P. Si se dan cuenta, podemos sacar de esta, de 2 y 3, podemos sacar una de estas reglas, que es precisamente el modus ponens, en donde él nos dice que la premisa cualquiera puede ser igual al antecedente de la consecuente, y nos puede dar como resultado nuestro consecuente, ¿no? De esta condicional nos puede dar como resultado la consecuente, según el método de modus ponens. Entonces, como resultado nos va a dar, aquí tenemos, estas son para darnos cuenta, ¿no ven? Como consecuente nos va a dar la Q, conjunción R. Entonces ese es como primero, ¿no ve? Porque está aquí clarito. En 2 y 3 están igualitos, hay una condicional y una premisa cualquiera, en donde esta premisa cualquiera es igual al antecedente de mi condicional, en este caso la P. Entonces sacamos la consecuente, que sería Q, conjunción de R. Que aquí estamos usando la ley o la regla de modus ponens.
Entonces usamos modus ponens en 2 y 3. Como paso número 6, ¿qué más podemos sacar? ¿No? Si se dan cuenta, hemos hallado una conjunción y sabemos que en las conjunciones, en la B volcada boca arriba, podemos sacar esta regla de simplificación, donde cuando tenemos una conjunción podemos sacar cualquiera de las dos componentes, la cual querramos, la que nos sirva, o si es posible sacamos las dos, independientemente de la decisión de cada uno de nosotros, ¿no? En este caso yo veo, ¿no? ¿Qué me va a servir? ¿Una Q o una R? Tomando en cuenta que tenemos todos estas premisas. La Q, si despejo la Q, aquí no tengo Q, aquí no tengo Q, aquí puede ser, pero ya he sacado de esta, entonces ¿para qué? Pero sin embargo en la 1 tengo la negación de R y aún no la he usado, entonces despejaré la R, ¿no? A ver qué me dará. Despejo la R por simplificación. Simplificación en 1, no, en 5, ¿no? En 5. Entonces tengo la proposición R. ¿Qué puedo hacer con esa proposición R? Juntamente puedo sacar esta proposición R. Puedo sacar alguno de mis métodos con la premisa 1. Porque si se dan cuenta tenemos, en este caso, tenemos lo que es 1S condicional a negatividad de R, y en 6 tenemos la proposición R. ¿Qué regla podemos sacar? Podemos utilizar la regla de Tollens, ¿no es verdad? ¿En qué consiste la regla de Tollens? En donde necesitamos una condicional, efectivamente aquí está nuestra condicional, una premisa cualquiera, en donde si es que esta premisa cualquiera es contraria a mi consecuente de la condicional, en este caso, si es que esta premisa cualquiera es diferente o contraria a mi condicional, a mi consecuente de mi condicional, entonces nos va a dar como resultado a mi antecedente. Pero este antecedente va a ser S. El antecedente S nos va a dar como resultado, pero con signo de negatividad. Con la negatividad de S, ¿no? Entonces nos va a dar una negatividad de S. Número 7, vamos a tener la negatividad de S usando el método modus tollens en lo que hemos usado en 1 y en 6, ¿no es verdad? En 1 y en 6. Posteriormente vamos a tener, ¿qué más podemos sacar con esta negatividad de S? Si se dan cuenta, nos falta aquí la 4, ¿no? Y justamente tenemos una negatividad de S y una, ¿qué es esta? No es una condicional, es una disyunción. Entonces, ¿qué regla podemos utilizar? Estén pensando mientras tanto. Vamos a utilizar en este caso número 7 con el número 4, ¿no? El número 7 con el número 4 vamos a sacar lo que es 7 con 4, ¿no? S disyuntiva de T
¿es verdad? Disyuntiva de T. Y la 7 que es la negatividad de S. 4 y la 7. ¿Qué puedo sacar de esta? El método Toledo-Ponens, ¿no? El método Toledo-Ponens nos dice que necesitamos una disyunción, y nuestra premisa cualquiera tiene que ser negativa a una de mis dos componentes. En este caso es la del antecedente, es la contraria de mi antecedente. Entonces, como resultante nos va a dar a mi consecuente, tal como está, sin cambiar signos. Eso nos dice la regla de modus toledo-ponens. Entonces, en el número 8 vamos a tener T usando el método modus toledo-ponens, que sería en el 4 y 7, ¿no es verdad? Y en el cual ya hemos hallado el razonamiento de la conclusión de esta, ¿no? Que sería T. Entonces pasamos a indicar que este razonamiento es válido. Es válido o razonamiento válido, ¿no? Entonces, esa es en cuanto a la resolución de el primer ejercicio.